Hello everyone. Welcome everybody to another lesson. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección en nuestro canal Miss Heidi English. En esta sesión aprenderemos cuáles son los adverbios y expresiones de frecuencia en inglés. Así que iniciemos con nuestra sesión. Here we go. Empecemos compartiendo pantalla. Sí, no olvides de dejar tus comentarios en el chat. Y también de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Instagram como Miss Heidi English, también en Facebook, en TikTok. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Miss Heidi English. Ahora sí, iniciemos. A la rumba, a la rumba. Antes de iniciar, veamos cuáles son nuestros objetivos de clase. ¿Sí? At the end of this lesson, you will be able to create sentences using adverbs and expressions of frequency. You are going to learn new vocabulary too. Al final de esta lección, ¿sí? Aprenderemos a crear oraciones utilizando los adverbios y expresiones de frecuencia. También aprenderemos vocabulario nuevo. Ahora sí, iniciemos con nuestra lección. Por ejemplo, acá nos indica que I read a book every day. I read a book every day. Every day es una expresión que indica frecuencia. Es every day. ¿Qué quiere decir? Es todos los días. Entonces, hablamos de... Un momentito, voy a bajar el volumen. Ya está, de mi celular. Entonces, hablamos de Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Es todos los días, ¿sí? I read a book every day, ¿no? Leo un libro todos los días. Entonces, estamos indicando una frecuencia que se realiza siempre, every day. Y para indicar la misma idea, utilizando un adverbio de frecuencia, utilizaremos always. I always read a book, ¿sí? We are using here the adverb of frequency, always, always. I always read a book. I always read a book. ¿Sí? Siempre leo un libro. Veamos otro ejemplo. Sabemos que always quiere decir siempre, ¿no? Entonces equivale a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, así como every day. Veamos otro ejemplo. I play the saxophone 5 times a week. 5 times a week. Ya no estamos hablando de siempre o todos los días. Estamos hablando de 5 veces a la semana. I play the saxophone 5 times a week, ¿sí? Entonces, para indicar la misma frecuencia utilizando un adverbio de frecuencia, disculpe, vamos a utilizar the adverb of frequency usually. Usually. I usually play the saxophone. I usually play the saxophone. ¿Sí? Entonces, no es todos los días, no es siempre, pero es usualmente. En este caso, utilizamos usually. ¿Yes? Seguimos aprendiendo más. Hoy aprenderemos los adverbios de frecuencia y también las expresiones que indican frecuencia y de qué manera vamos a utilizar los adverbios en una oración, cómo se estructura una oración cuando utilizamos el adverbio de frecuencia. Luego, veamos otra expresión, twice a week. Twice, ¿qué significa twice? Significa
2 veces. Podemos decir twice a month, ¿no? 2 veces al mes. Twice a day, ¿no? 2 veces al día. Y en nuestro ejemplo es twice a week, ¿no? Twice, 2 veces a la semana. Veamos, ¿cuál es el ejemplo? I ride my bike twice a week. I ride my bike twice a week. Manejo mi bicicleta 2 veces por semana, ¿sí? Ahora, para indicar la misma idea, pero utilizando un adverbio de frecuencia, entonces utilizaremos el adverbio often, ¿sí? I often ride my bike, ¿no? Que quiere decir a menudo. No es usualmente, pero a menudo manejo mi bicicleta. I often ride my bike, ¿sí? Y de esta manera podemos indicar esta frecuencia utilizando often, right? The adverb of frequency often. Estamos utilizando aquí often. I often ride my bike. Vemos que often significa a menudo. En este caso no es siempre, no es usualmente, es 2 veces por semana. Entonces, dentro de este calendario, sí vemos que 2 veces por semana, entonces on Thursday and on Saturday I ride my bike, ¿no? I often ride my bike. Entonces podemos utilizar we can use often. Veamos otro ejemplo. Once a week. Sabemos que twice significa 2 veces y once significa una vez. Podemos decir once a day, una vez al día, once a day, once a week, una vez a la semana, once a month, una vez al mes, once a year, una vez al año. Entonces, once, en este caso está indicando una frecuencia, pero no es un adverbio, es una expresión, ¿sí? I play basketball once a week, ¿sí? Entonces, dentro de este calendario, once a week, ¿no? Primera semana, first week, second week, right? The third week, so first week, only once, ¿sí? Puedo decir, I play basketball on Friday. I play basketball once a week. Veamos cuál podría ser el equivalente de esta expresión utilizando un adverbio de frecuencia. We can use the adverb of frequency sometimes, que significa a veces. Veamos el ejemplo. I sometimes play basketball. I sometimes play basketball, ¿sí? A veces juego básquetbol. Seguimos con más ejemplos. Ahora va en bajada los ejemplos de frecuencia, ¿sí? I go to the cinema once a month. I go to the cinema once a month, ¿no? Una vez al mes, once. Ya sabemos que once significa una vez. Y en este caso ya no es a week, que week es una semana, ¿sí? En este caso, sí estamos viendo once a month, ¿yes? Una vez al mes. Entonces, once a month, ¿qué quiere decir? Ya no es a la semana, es al mes. Entonces, podemos utilizar el adverbio de frecuencia. We can use the adverb of frequency rarely or hardly ever. ¿Sí? I rarely go to the cinema. Or the other option, I hardly ever go to the cinema. ¿Sí? I hardly ever go to the cinema. Entonces, podemos utilizar el adverbio de frecuencia rarely, que significa raramente, o hardly ever, que significa casi nunca, ¿sí?
Seguimos. ¿Y cómo podemos decir no o nunca? ¿No? En este caso, no vamos a utilizar un adverbio, una expresión de frecuencia porque, por ejemplo, cuando es no, es no. Entonces, por ejemplo acá, I don't smoke. I don't smoke. Yes. Entonces, acá dice no fumo. No fumo. Para indicar esta idea, utilizando un adverbio de frecuencia, we are going to use never, que significa nunca. ¿Sí? I never smoke. I never smoke. Nunca fumo. ¿Sí? Ahora, ya sabemos cuáles son los adverbios de frecuencia. The adverbs of frequency are always, usually, here, always, usually, often, sometimes, rarely or hardly ever, or never. ¿Sí? Vamos a ver el grado de porcentaje de cada uno de ellos. For example, always, it is 100%. Usually, it could be 80, 100%. No, 80%, 80, 100, no, 80%. Often could be 50%, no, 50, no, 70%. Sometimes that is 50%. ¿No? Es la mitad, es como a veces, ¿no? Es el 50%. Rarely puede ser un 20% o un 30%, 20 or 30%, and never zero, never, 0%. Never es totalmente negativo, es rotundamente un no, ¿no? Entonces, ya sabemos cuáles son los adverbios de frecuencia. Ahora, hemos estado viendo también expresiones que indican frecuencia, como por ejemplo once, que significa una vez, ¿no? Once, twice, significa dos veces. 3 times, significa 3 veces. 4 times, significa 4 veces. Y 5 times, significa 5 veces, ¿sí? Bueno, 3 times es 3 veces, ¿no? La frase indica la cantidad. 4 times, ¿sí? 4 veces. 5 times, 5 veces. Entonces, debemos tener en cuenta que once significa una vez. Once, ¿sí? Y twice significa 2 veces. Y ahora sí, veamos más ejemplos, veamos cómo, cuál es la estructura, cuál es la posición cuando nosotros trabajamos con un adverbio de frecuencia. Ya hemos visto cómo trabajamos con las expresiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando utilizamos la expresión once a week, podemos darnos cuenta que va al final de la oración, ¿no? Ahorita voy a escribir acá, un momentito, voy a anotar y luego lo voy a borrar. So, I write, ¿no? Vamos a buscar another color, could be blue, the blue one. Yeah, I ride my bike once a week. ¿Sí? I ride my bike once a week. En este caso, la expresión que indica frecuencia es once a week. ¿Sí? Entonces, si utilizamos un adverbio, que no es expresión, adverbio de frecuencia, entonces el orden será diferente, ya que estamos trabajando con un adverbio de frecuencia. En este caso, la equivalencia de once a week sería often, ¿cierto? Entonces, I often ride my bike. No, ya no, pues. I often ride my bike. Ya no utilizamos once a week porque ya estamos utilizando often. Sería una redundancia tremenda. Entonces, I often ride my bike, ¿sí? Ejemplo con adverbio de frecuencia y ejemplo con
con una expresión de frecuencia. Prestamos atención que ride es un verbo común como, en este caso significa montar, ¿no? Montar una bicicleta. Es un verbo común como correr, jugar, saltar, ¿no? Ride, play, jump, drive, write, study, ¿no? Es un verbo común, ¿sí? Y cuando trabajamos con los verbos comunes, los verbos, ¿sí? El adverbio de frecuencia se posiciona antes, before, como podemos ver en el ejemplo. Veamos, ¿qué nos indica? ¿Cómo podemos realizar la estructura? Voy a borrar este ejemplo, todos los dibujos, ya. Seguimos. Entonces, acá nos indica position. Adverbs of frequency go before all the verbs, ¿no? Go before all verbs, except the verb be, ¿sí? Pero hay una excepción. La excepción es el verbo ser o estar, ¿sí? Por ejemplo, acá, los adverbios de frecuencia se posicionan o van antes de todos los verbos, a excepción del verbo ser o estar. Entonces acá vemos subject, adverb of frequency plus verb. Veamos los ejemplos. She always plays tennis in the morning. She always plays tennis in the morning. Como estamos trabajando en este caso con la tercera persona, que es she, entonces el verbo se va a conjugar en la tercera persona. Estamos trabajando con el presente simple. She always plays tennis in the morning. ¿Ven? Como always, ¿sí? Está posicionado antes del verbo. Veamos otro ejemplo. They usually have lunch at work. They usually have lunch at work, ¿sí? Usually. Usually también está posicionado antes del verbo have, ¿sí? Y de esta manera vamos a posicionar los adverbios de frecuencia cuando trabajamos con un verbo común. Ahora, ¿qué sucede si trabajamos con el verbo to be? Porque aquí nos indicaba, ¿no? Except the verb be. O sea que el verbo to be es la excepción en este caso, ¿sí? ¿Y cuál es el verbo to be en el tiempo presente simple? El verbo to be en el tiempo presente simple es is, are, am, ¿sí? Acá nos indica adverbs of frequency go after the verb to be. Yes, what is after? After es después, significa después. After, right? Okay, so here we are going to see how to order sentences when we work with a verb to be and an adverb of frequency. So here is the subject, the verb to be, and then the adverb of frequency. Let's see the examples. Veamos los ejemplos. She's always late for work. She is always late for work. Ella siempre llega tarde al trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de tardanza, llegar tarde. Hi, hello, Alex, hello. Yes, sí. En este caso, cuando en inglés, cuando queremos decir llegar tarde, vamos a utilizar el verbo ser o estar. Sí, es diferente que español. Entonces, como estamos trabajando con el verbo ser o estar, acá es que está conjugado. El adverbio de frecuencia se posiciona después, ¿sí? After, ¿sí? She's always late for work. Veamos otro ejemplo. They are often hungry. They are often hungry. ¿Sí? Nuevamente, once again, we see here that the adverb of frequency is
after the verb to be, right? So they are often hungry. Yes. Entonces ya sabemos, cuando trabajamos con un verbo común, el adverbio de frecuencia, ¿dónde va? Se posiciona before or after. Before, right? Before. Y after, cuando trabajamos con el verbo to be, ¿sí? Como hemos visto en los ejemplos. Y ahora sí, practiquemos. Y nuevamente vamos a practicar un poco. Vamos a recordar los adverbios de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, and never, hardly ever, or rarely. Yes? Let's see here. I always have breakfast at home. She usually takes a shower in the morning. I often get up late on the weekend. I sometimes get home at 1 a.m. She never has dinner at home. Hemos visto aquí en estos ejemplos que el adverbio de frecuencia se posiciona antes de todos los verbos comunes. Por ejemplo, have breakfast, take a shower, get up, get home, has dinner, ¿sí? Have breakfast es tomar desayuno. Take a shower, tomar una ducha o bañarse. Get up, levantarse. Get home, llegar a casa. Have dinner, en este caso como está con la tercera persona, conjugado es has dinner. Entonces, es cenar, ¿no? Have dinner, cenar. Y cuando trabajamos, nuevamente vamos a recordar, cuando trabajamos con el verbo ser o estar, el adverbio de frecuencia se posiciona después, ¿sí? Como por ejemplo acá vemos que were está contraído, ¿no? Se juntaron las dos palabras para hacer un solo sonido, que es we are, y la contracción es de esta manera. Se elimina la primera vocal del verbo ser o estar, en este caso are, y se escribe el apóstrofo, ¿sí? Y junta el sonido. We're always together on Sunday. Como observamos, always, ¿sí? Here is after the verb to be. Ahora sí, let's practice. Practiquemos un poco. Vamos a ordenar las palabras para crear oraciones. Order the words to make sentences. ¿Sí? Number 1, number 2, there are 8 sentences. We are going to order the words to make sentences. Los veo en el chat. Los veo en el chat. Un momento. Espero sus respuestas. Vamos a leer cada palabra y vamos a ordenar. Por ejemplo, number 1 es brother never my up gets early. Primero buscamos cuál es el sujeto, the subject pronoun.
Number one, yes. Vamos a ver, ¿cuál es la oración? A ver, les voy a dar una pista. Brother never my up gets early. En este caso, la respuesta es, vamos a ordenar. My brother never gets up early. My brother never gets up early, right? Number two. Number two. Office, I have usually lunch at the. Number two is I usually have lunch at the office. I usually have lunch at the office. I usually have lunch at the office. Number three. Trains late always the night at are. What do you think? Ah, se está trabajando aquí con el verbo to be. Entonces la posición será diferente. Ya no será antes, sino será después. Entonces veamos. Number three. The trains are always late at night. The trains are always late at night. The trains are always late at night. Number four, always the morning I take in shower. Number four is I always take a shower in the morning. I always take a shower in the morning. Number five, dressed. I get usually breakfast before. The answer is I usually get dressed before breakfast. I usually get dressed before breakfast. Number six, friendly, very is teacher my always. One more time here. Number six is with the verb be. So the adverb of frequency should be after. Let's see. My teacher is always very friendly. My teacher is always very friendly. My teacher is always very friendly. Number seven, never we dinner before 9 p.m. The answer is we never have dinner before 9 p.m. Number eight, videos watch sometimes in week class. We sometimes watch videos in class. We sometimes watch videos in class. Let's continue. Continuemos. Por ejemplo,
Aquí estamos viendo un calendario. We are going to practice again. Look at the calendar, then complete the sentences about Truthy's day. Use adverb as frequency. Here, it is Mondays, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yes. So on Monday, Truthy, she does different activities, right? Played sports, have breakfast with Anna. She works, leave work, studies Japanese, and watches TV. Yes. So we are going to create sentences according to this calendar, to this information. Vamos a crear oraciones de acuerdo a esta información, a este calendario, ¿sí? Number 2, breakfast with Anna. Ya hemos, bueno, number 1 ya está realizado. El ejemplo es, Truthy always plays sports before 7 a.m. Muy bien, played sport, always, no, on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Yes, so the example number 1 is, Truthy always plays sports. Continuamos. Number 2. Number 2. What do you think? Breakfast with Anna. It is not always, right? Could be usually, because on Monday, on Tuesday, Wednesday, and on Friday, she has breakfast with Anna. So in this case, the example is, en este caso el ejemplo es, she usually has breakfast with Anna. She usually has breakfast with Anna. Number 3. From 8:30. Esta información. From 8:30. Well done. Always, right? All right. She always works from 8:30. She always works from 8:30. Number 4. To a restaurant for lunch. To a restaurant for lunch. Number 4 is, what is the answer? Go to, on Tuesday, she goes to Mario's restaurant. On Thursday to, and on Friday, but to another restaurant. So it is not always, usually, even usually, no, but often, yes, often. She often goes to a restaurant for lunch. ¿Sí? Toda esta información la estamos realizando de acuerdo a, todas estas oraciones estamos realizando de acuerdo al calendario que estamos observando aquí. ¿Sí? Seguimos. Number 5. Work before 6 p.m. 6 p.m. Que trabaje antes de las 6. A ver. Acá dice work until 6. Work. No. No, right? Okay, entonces, yes, she never finishes work before 6 p.m. She never finishes, no, nunca termina el trabajo antes de las 6. Oh, pobre Truthy. She never finishes work before 6 p.m. Number 6, studies Japanese after work. What do you think? Study Japanese on Monday, on Thursday too. So 3 times a week.
The example is with often. She often studies Japanese after work. Muy bien. She often studies Japanese after work. Number 7. A movie at the movie theater. ¿No? Ella ve una película en el cine. Porque podemos ver película en casa también. A movie at the movie theater. So, watch TV, watch TV. See a movie at the movie theater once a week. So, she sometimes sees a movie at the movie theater. Number 8. Number 8. Number 8. TV in the evenings. So on Monday, on Tuesday, Wednesday, on Thursday too. Entonces sería usually. She usually watches TV in the evenings. Ok, entonces sí, de esta manera hemos realizado esta actividad trabajando con los adverbios de frecuencia. Ahora sí. Vamos a realizar una pequeña lectura, así rápida, porque en este caso vamos a practicar y también vamos a aprender un poco de vocabulario, ¿sí? Acá nos indica. Veamos, ¿qué vamos a realizar? Read the article about 5 people street. Match each person with the correct transportation. You can use more than one letter. Here, as you can see different kinds of transportation, ¿no? Diferentes formas de transportación. De transporte, disculpen. For example, vamos a leer. We are going to read this short article. It's not always easy to get to the place you want. Many people study or work far from their homes. Here are 5 people with interesting daily trips. We are going to start with Giovanna. Is a tour guide in Venice, Italy. Like many people, she travels around by Vaporetto, the local bus service. Except in Venice, these buses don't go on the road. No van por la carretera. They are ferries. They are ferries, as you can see here. I love my trip to work, she says. Number 2, Jian studies in Nanjing, China. His college is a long way from home. He takes 2 buses, ¿no? Él toma 2 buses. The subway, the subway too. And then walks, ¿no? Camina for 30 minutes. The total time for this trip, 2.5 hours each way. Entonces quiere decir que él viaja por cada ida y vuelta 2 horas y media, 2 horas, o sea, 5 horas viajando. Wow. Hi, hello. Alex Cabello, tío Modesto, hello. Hello. Let's continue. Let's talk about Lupita's. Lupita's house is in the mountains in Colombia, but her high school is a long way down the mountain. She goes on foot. What is on foot? On foot es ir a pie, caminando. She goes on foot. Going to school is easy, she says, but getting home
is very difficult. Ir al colegio es fácil, pero regresar es complicado para ella. Let's see more information. Gary. Gary is one of Australia's flying doctors. He often travels long distances to see his patients, sometimes hundreds of miles. How? By plane. Wow, by plane. It should be expensive, ¿no? Debe ser caro viajar en avión para visitar a los pacientes. Let's see another case. Is about Henry. Henry gets everywhere really fast in his city. Singapore, this is the perfect city to use a bike, he says. It's so safe and easy. Okay, so we read about Giovanna, Jan, Lupita, Gary, and Henry. So now we are going to match each person with the correct transportation. For example, Giovanna, bike, bus. We are going to match Giovanna with bike, bus. Hi, globos parditos, hello. Hello. Okay, so now let's continue. We are going to match each person with the correct transportation. Giovanna. So we are going to match Giovanna with bike, bus, ferry, on foot, plane, or the subway. What do you think? Giovanna. Giovanna's information is here. What letter? Letter C? Yes. Letter C? Excellent. Giovanna is letter C. Letter C. What about Jan? What about Jan? He takes 2 buses, the subway, and then he walks about 30 minutes. Jan is letter 2 buses. Letter B. Letter B. Excellent. Letter B. And what else? Only letter B? The subway. Excellent. The subway. All right. What else? And then he walks. And then he walks. Yes. Y si él camina, esto quiere decir que va a pie. Entonces, también podemos considerar letter D, on foot. On foot. The subway, letter F, and letter D. Well done. So now we are going to see Lupita. Lupita's information. So we are going to match Lupita with what letter? Well done, on foot. Yes, letter D. What else? No more, right? Excellent. And Gary is very easy. E, the plane, letter E, the plane. And Henry
we are going to match Henry with the letter A, bike. All right, let's continue. We are going to complete the sentences with transportation verbs. Yes? Vamos a dar una repasada. Vamos a dar una repasada. We are going to make a review before doing the next activity. A, bike. B, bus. C, ferry. D, on foot. E, plane. F, the subway. So, vamos a completar con los medios, los diferentes medios de transporte. Por ejemplo, complete the sentences with transportation words. Number 1. This is another word for underground, train, or metro. What do you think? The subway. Excellent, the subway, right? Number 2, this goes very fast, like a car, but has 2 wheels. 2 wheels, dos ruedas. Tiene 2 ruedas. It's not a car. But this goes very fast, like a car. It is the motorcycle. Number 3. This is like a boat. Goes on water and is usually very big. What do you think? This is like a boat. Goes on water and is usually very big. It is the ferry. Well done, the ferry. Number 4. You can pay someone to drive you in this car. So you pay in that case. In that case, you can pay someone to drive you in this car. Easy, that is the taxi, the taxi. Then number 5. This is big and a lot of people pay to go to work on the road in it. What it is? The bus. Well done, the bus. Especially in the rush hour. It is very crowded, right? En la hora punta están llenos los buses. Number 6. This has 2 wheels. Nuevamente, 2 wheels. And you can ride it for exercise. Bike. Well done. A bike. Number 7. You can travel by air to other countries in this. You can travel, puedes viajar by air, ¿no? Por aire a otros países, to other countries in this. The plane. And finally, ya salió la respuesta del número 8. This is big, it doesn't go on the road, no va en la carretera, and you pay to travel in it. There is a train. Well done. So now we know words about transportation, the subway, motorcycle, the ferry, taxi, bus, bike, plane, train. One more time. Subway, motorcycle, ferry, taxi, bus, bike, plane, train. Let's continue. So here, nuevamente, seguimos con este pequeño artículo. We are going to read the article again and choose the correct actions to complete the sentences. Where in the test is the information? We are going to complete. The article is about people's favorite difficult or people's daily trips. What do you think?
favorite, difficult, or daily trips. Daily trips, ¿sí? Sus viajes diarios. Number 2, the 𝗣𝗲𝗿ú is. The 𝗣𝗲𝗿ú, do you remember that is about Giovanna's case? So here, she travels around by 𝗣𝗲𝗿ú, the local bus, entre comillas, ¿sí? Service, except in Venice, these buses don't go on the road. They are ferries. What do you think? The 𝗣𝗲𝗿ú is a plane, a ferry, or a train? A ferry. Well done. Number 3. John travels for 30 minutes, 2.5 hours, or 5 hours every day. Two and a half hours. Excel. Oh, sí, es 2.5 hours, ida y venida. Claro, y sumando las dos son 5 horas por día. Pueden imaginar. Entonces, la respuesta es 5 hours. ¿Sí? 5 hours every day. Seguimos. Number 4. It's difficult for Lupita to study at home. Go to school or get home. Do you remember here Lupita's information? It's difficult for Lupita to get home. Well done, ¿no? Para ella es difícil regresar a casa. Como dice acá, she goes on foot. Going to school, it's easy, she says, but getting home is very difficult. Yes. Number 5. In some parts of Australia, doctors travel by boat, motorbike, or plane. Like Gary, plane, ¿no? El doctor Gary, él viaja en avión, plane. Number 6. Henry here, goes by bike because it is cheap, clean, or fast. Fast. For him, it is fast, ¿no? Para él es rápido. Ahora sí, vamos a completar la información. Por ejemplo, complete sentences with a person name or a place from the article. Vamos a escoger. Choose P for possession or C for contraction. Por ejemplo, aquí, Australian es Gary's Australian. Que en este caso, este apóstrofo y esta letra S, ¿qué opinan? ¿Habla de posesión o habla de una contracción del verbo ser o estar? ¿Qué indica? Indica, ¿no? Es una contracción, ¿sí? Contraction. It is a contraction. It is not for possession. Singapore, number 2. No, it's about Henry. Singapore, Henry's city. What do you think? Henry's city. It is the contraction of the verb be or it is for possession? It is for possession, porque no podemos decir Henry es una ciudad, no. La ciudad de Henry sería, ¿no? Henry's city is perfect for bikes. Let's continue. Number 3. For example, let's see. Vamos a ver el nombre. Giovanna.
Giovanna's job is in Venice. P for possession, or what do you think? It is a contraction. It is for possession. Well done, ¿no? Este apóstrofo y esta letra S indica posesión. Indica posesión. Seguimos. Number 4. Lupita's a high school student. Lupita's a high school student. ¿De qué trata este apóstrofo y esta letra S? ¿Contracción o posesión? Contraction, ¿no? Es la contracción del verbo ser o estar, ¿no? Lupita es una estudiante. Muy bien. No trata de demostrar posesión. En este caso no es la contracción del verbo ser o estar. Number 5. The college in Nanjing is not near Jian's home. No, it's not contraction. It is for possession. Well done. It is for possession. Number 6. Giovanna uses Venice public transportation. Yes, this is for possession too. Excelente. Hoy hemos culminado nuestra sesión de adverbios y expresiones de frecuencia. Hemos aprendido un nuevo vocabulario. Aquí practicando nuestra corto artículo sobre los medios de transporte, y también hemos practicado el tiempo presente simple. Entonces nos vemos en nuestra siguiente lección, que será el día sábado. Nos vemos el sábado. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, en TikTok también, en Twitter, ¿sí? Y también en Facebook tenemos nuestro grupo de suscriptores que, bueno, tenemos nuestras lecciones en vivo ahí los días lunes, miércoles y viernes. Entonces, nos vemos el día sábado en nuestra siguiente lección en vivo. Si te gustó nuestra lección, nuestra clase, no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares. See you on Saturday. Bye bye. Thank you. Hola.